porque la matemática ha sido creada por los seres humanos. Todos ustedes pueden crear matemática en el momento en que así lo decidan. Todos lo pueden hacer, porque es creación de nosotros. Es como, veamos, pensemos en un artista, porque es arte también esto, hacer matemática, ¿verdad? Pensemos en un artista, un pintor. Difícilmente, bueno, yo no sé si los hay, ¿verdad? Pero difícilmente hay pintores que trabajan de dos en dos o de tres en tres en el mismo cuadro. De repente los hay, pero yo no los he visto. O un escultor. Normalmente hace una escultura, él solito. No he visto y no sé, pero tal vez estoy equivocado, que 4 o 5 escultores se pongan a trabajar sobre la misma escultura. Lo que sí he visto, y el violín, por ejemplo, lo toca un violinista, no hay 2 violinistas que estén tocando el mismo violín. Pero sí tengo un ejemplo dentro de la música, la marimba. La marimba casi nunca la toca uno, ni 2, sino que la tocan ¿cuántos? ¿Cuántos tocan la marimba? Depende de la marimba. A ver, ¿qué marimba? La que tiene tenor, la que tiene tenor. La que tiene bajo y tiene tenor. ¿Cuántas personas lo tocan? 7. ¿Sí? Ok. Bueno, pues la matemática la tocamos todos. Todos podemos hacer matemática. Al mismo tiempo, sí, podemos hacer matemática. Lo único es que tenemos que ponernos de acuerdo cómo se construye, qué es, para qué sirve. Y como ya nos dijeron, es un lenguaje. ¿Un lenguaje de qué? Pues un lenguaje de las ciencias. Un lenguaje que nos permite hacer investigaciones con un montón de resultados interesantes. Y la hemos creado nosotros, los terrícolas. Si nos vamos a otro planeta habitado, que no tengo ninguna duda de que lo hay, pero no aquí cerquita, ¿verdad? Deben de tener su propia matemática, porque es necesario. Necesitamos un lenguaje para explicar las cosas. Y ellos deben de necesitar un lenguaje para explicar las cosas, y con toda seguridad que podrán haber más avanzados o más atrasados, pero tendrán su propia matemática. ¿De acuerdo? Bien, por lo general nosotros decimos que hay 2 objetivos bien definidos en matemática. Uno es lenguaje de las otras ciencias, y el otro, vámonos con los niños de parvulitos otra vez. ¿Qué creen que hacen los niños de parvulitos? Están aprendiendo un lenguaje para las ciencias y finalmente lo llegan casi a dominar. ¿Pero qué más hacen? Ustedes estuvieron en parvulitos hace muy poco tiempo, así que cuéntenme, ¿qué hace uno en parvulitos? Yo hace muchos siglos que pasé por ahí, ¿verdad? ¿Les gustaba a ustedes ir a parvulitos o no? ¿Ah, no? Sí. ¿Por qué? Ahí está. Muy bien, bravo. Ese es. Por eso va uno a parvulitos si le gusta, porque se pasa todo el día divirtiéndose. Hay 2 cosas de la matemática. Por un lado es un lenguaje y por otro lado es una diversión. El que la quiera tomar así, que la tome. ¿Sí? Y hablando de eso, los únicos que hacen matemática, que hacen, no usan, porque son 2 cosas diferentes. Hacer matemática es divertirse. Usar matemática, pues es usarla como un lenguaje, ¿verdad? Y hay una comparación, de repente algún día nos juntamos para platicar de la construcción de la matemática, que es preciosa, ¿verdad? Y nos vamos a divertir, vamos a aprender a jugar y todo eso que ustedes ya saben, ustedes me van a enseñar a mí con toda seguridad. Ahora, cuando uno juega, casi podríamos decir, porque se parece mucho un juego formal a una ciencia formal, que sí se parece notablemente, pero también hay 2 cosas que uno hace: se divierte, pero no solamente se divierte y aprende algo. ¿Hay alguien de ustedes que no haya jugado Yaks? Nunca. Levante la mano y le vamos a enseñar. Eso quiere decir, como nadie levantó la mano, que todos han jugado Yaks. ¿Usted no ha jugado Yaks? Le vamos a contar de qué se trata. Poquito a poquito, a ver.
Ayúdenme. ¿Cómo, para qué se juega jacks? Los objetivos. ¿Para qué se juega jacks? Para divertirse en primer lugar. En segundo lugar, ¿para adquirir qué? Agilidad. Ajá. Agilidad, habilidades oculomanuales, porque se tira la pelotita, es una pelotita que hay, se tira para arriba y se recogen unas cositas que hay ahí que no van a ser arrocitos, sino que son cosas un poquito más grandes. Se recogen de una en una, agarra una, se le pone en la otra mano, vamos, lo tira, agarra otro, se lo pone en la mano, recoge la pelota, así hasta que termina con los jacks. Puede ser cualquier número, pero normalmente ¿cuántos son? Normalmente hay 10. ¿Y con qué se juega? Pues con los jacks, que son unas figuritas así como cruces, pero en 3 dimensiones. Se juega con una pelota. No lo puede jugar usted en la grama, por ejemplo, ni lo puede jugar entre piedrín, la tiene que jugar en un lugar plano para que la pelota rebote. Después de sacarlas todas de uno en uno, ahora las comienza a sacar de dos en dos, lo tira y agarra dos, se los pone en la mano izquierda, o depende si es zurdo, ¿verdad? Tira otra vez la pelotita y los dos hasta que se acaba. ¿Estamos? ¿Te lo está imaginando? Me imagino que sí. ¿Qué sigue después de sacarlos de dos en dos? A usted, es a usted. Ahora, primero los agarré de uno en uno, después los agarré de dos en dos, después ¿qué sigue? De 3 en 3. Ah, ya estamos aprendiendo a contar. Y después de 4 en 4, y después de 5 en 5, y después, ¿sí? Hasta que por último recogemos los 10. Estamos aprendiendo, estamos teniendo una habilidad, buscando una habilidad oculomanual, porque uno tiene que ver, claro, cuando es de uno en uno, pues usted no tiene que tirar la pelotita, usted no tiene que tirar la pelotita hasta arriba, ¿sí? Pero cuando ya va a recoger los 10, la pelotita no la puede tirar muy cerca del suelo, la tiene que tirar más alta, ¿sí? El niño está aprendiendo otras cosas, está aprendiendo a jugar y a trabajar en equipo, porque no juega solito, difícilmente, ¿verdad? Aprende a clasificar, la clasificación de 2 en 2, la clasificación de 3 en 3, etcétera. Y después hay unas reglas que ponen por ahí, ¿verdad? Hay una regla que dice que, bueno, las reglas son arbitrarias totalmente, pero hay una regla que dice que cuando un jack cae encima del otro, ¿cómo se llama eso? ¿Perdón? Cae uno encima del otro, entonces no se puede levantar de uno en uno, porque si se levanta uno, mueve el otro y eso es prohibido. ¿Cómo se llama cuando uno cae encima del otro? ¡Jumpy! Bueno, es una regla que dice si caen así, los recoge y los vuelve a tirar. Y pueden haber un montón de otras reglas. Ese es el jacks. Ahora ya sabe jugar jacks. Ok. ¿Qué encontramos? Que habían objetivos, habían objetos, los objetos con los que íbamos a jugar, hay reglas y de ahí hay resultados, punto. ¿Cómo se construye la matemática? Exactamente igual, objetivos, objetos, reglas y de ahí resultados. Así que no es muy difícil comparar un juego formal con la matemática, por ejemplo, no es muy difícil, por el contrario, es bien sencillo, ¿verdad? Y uno puede jugar sufriendo o divirtiéndose. Se dieron cuenta hace poco en un partido ahí que fue famoso y está saliendo en los periódicos ahora, y nosotros, muchos de nosotros lo vimos por televisión, hubieron unos jugadores que salieron llorando. Ahí no estaba gozando, estaba sufriendo, estaba doliendo su corazoncito porque su equipo perdió, ¿sí? Pero cuando están jugando a veces lo hacen de muy buen gusto. Hay, por ejemplo, ustedes conocen, ya que está de moda el fútbol, ¿verdad? Ronaldinho.
Y a Rolando, el gordo también, ¿verdad? Sí le dicen ahora Rolando, ¿verdad? Porque tiene un problema con la tiroides. Entonces, esos, no sé si porque tenían los dientes muy salidos, pero uno creía que todo el tiempo se estaban riendo, estaban gozando el partido, así. Todos estaban gozando el partido. Pero habían otros que lo estaban sufriendo. Hay una que ahora es diputado, por cierto, no sé si ustedes han oído hablar de Romário, era un jugador brasileño también, pero ese todo el tiempo estaba bravo, todo el tiempo. Peleaba con su portero porque le metieran goles, peleaba con sus compañeros porque no les pasaban la pelota, peleaba con el árbitro porque no le gustaba lo que el árbitro había dicho, se volteaba con el público y alegaba con el público, ya no digamos a los enemigos, ¿verdad? A los del otro equipo. Entonces se puede hacer divirtiéndose o se puede hacer sufriendo. La matemática se puede hacer divirtiéndose o sufriendo. Cada uno de ustedes escoge qué es lo que quiere, cómo le gustaría hacerlo, ¿sí? Como les dije, algún día vamos a hablar con más detalle de lo que es la matemática. Bueno, ahora vamos al tema que nos trajo a esta sesión. Voy a tratar de hablar de cuáles son los fundamentos en términos generales. Ya les dije cuáles son, de eso estaba hablando ahorita. Y de ahí como la plática es sobre matemáticos, vamos a hablar de algunos matemáticos antiguos, otros que no son tan antiguos, para no decirles más viejos, ¿verdad? Más jóvenes. Algunos matemáticos menos antiguos, matemáticos más recientes. Vamos a hablar un poquito de los nuevos matemáticos. Y de último, si me da tiempo, vamos a platicar un poquito de qué hay de nuevo en la matemática y quiénes son los usuarios que utilizan la matemática como lenguaje, que han utilizado y han tenido un éxito extraordinario. Usuarios famosos son los que usan la matemática. Ustedes, espero que todos ustedes, a ver si me invitan para cuando se gradúen, ¿verdad? Van a graduarse de ingenieros. Ustedes saben cuál es la herramienta fundamental de un ingeniero, cualquier ingeniero. No, la mate ya me dijo la señorita que es un lenguaje. No es la matemática, ¿verdad? La herramienta fundamental de un ingeniero, ¿cuál es? ¿Cuál? Por eso le tienen que poner mucha atención a sus clases que se les va a dar, porque hay una clase que se les va a dar o que ya se les está dando que se llama física. La física es la herramienta fundamental de la ingeniería. Un ingeniero que no sabe física está perdido, Hay que aprender física. En todas las carreras de ingeniería, si ustedes no saben física, van a tronar. Así que cuando les toque su curso de física, saquen el jugo, apréndanla bien. Pero resulta que la física es una ciencia, ¿sí? La ingeniería es una aplicación de una ciencia. Pero el lenguaje que utiliza la física es la matemática. La matemática no es un instrumento que utilice la física, que utilice la ingeniería. La matemática es el lenguaje de la física, y la física es la herramienta fundamental de lo que es el machete de un campesino, ¿verdad? ¿Sí? Eso es importante. Entonces, eso quiere decir que para aprender física tienen que aprender antes matemática. ¿De acuerdo? Y si ustedes le ponen coco a la matemática, nos vamos a dar cuenta que no es tan complicada. Voy a subir aquí y vamos a hablar algo de lo que ya platiqué hace un ratito. Aquí dice que los fundamentos son, como varios de ustedes me dijeron, ¿verdad? Se necesita tener el cerebro bien sentado en la silla turca, ¿verdad? Se necesita. El razonamiento es muy importante. Y todos ustedes desde que nacieron razonan. Y la mejor forma de garantizarles yo a ustedes que todos ustedes razonan y razonan bien es que están en la universidad. Que entraron a la universidad.
Y tal como les dije, yo espero que me inviten a su graduación. Espero que salgan todos. Bueno, de lo concreto a lo abstracto, siempre partiendo de las cosas que se ven y que se tocan en la física, y de ahí se van sacando algunos resultados. Y también hay de lo abstracto a lo concreto, que uno piensa en algo y luego lo aplica. ¿Sí? Juegos formales, ya les hablé del Jacks, ese es un juego formal. Y de los juegos formales, pues aquí tenemos algunos, ¿verdad? Y se van a dar ustedes cuenta que todos los juegos tienen objetivos de juego, la matemática también ya, y ya dijimos cuáles son los objetivos de la matemática. Tiene unos objetos que se llaman objetos no definidos, todo juego formal, y la matemática es un juego formal, ¿verdad? Objetos no definidos. Hay objetos que no se pueden definir. ¿Qué es un punto? ¿Qué es un punto? A ver, todos ustedes dibujan y ya saben que es un punto. Cuéntenme que no tengan yo no les voy a regañar, no les voy a decir, por el contrario, me están ayudando. Y si alguien dice algo correcto, pues lo menciono a cada rato. La señorita nos ayudó, porque es un lenguaje, y ya ahora sabemos que la matemática es un lenguaje. Pero hay unos objetos que se llaman objetos no definidos del juego. Por ejemplo, en el Jacks, y después en la matemática. En el Jacks, la pelotita. Les dicen a ustedes, a los niños, ¿qué es una pelota? Para que comiencen a jugar. Se le entregan, pero nunca se les ocurriría agarrar una bola de esas de grandototas de boliche, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues se van a golpear los niños, ¿verdad? Sí, y nosotros no queremos que se golpeen, queremos que aprendan ciertas cosas. ¿Sí? Pero tampoco les van a decir, esta pelota la hizo fulano de tal material. ¿Qué hacen con la pelota? Se la dan para que el niño la agarre y la abuela la mastique a ver de qué se trata, la pone con los dedos y ya sé lo que es una pelota. Ese es un objeto no definido. Los jacksecitos, ¿quién los hizo? ¿De qué los hizo? Hay de plástico, hay de hierro, hay un montón de cosas, ¿verdad? Esos son objetos no definidos. La tierra plana, el piso plano, es un objeto no definido. Ahora yo ya les hice una pregunta. Un objeto no definido de la matemática es punto. Pero si alguno de ustedes tiene una idea, me lo dice y ya. Y así como yo dije, la pelotita se la tiramos para que la abuela la pruebe y la somate y que la apriete. Entonces, así se hace con los objetos no definidos, siempre. ¿Qué es un punto? ¿Perdón? Una idea abstracta. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Así se lo figura a usted? ¿O no? ¿Cómo le enseñamos a una criatura que es un punto? Pues es un objeto no definido. No lo voy a definir. Pues aquí podríamos hacer lo siguiente. Aquí hay 3 puntos. Aquí hay uno y aquí hay uno. A ver hasta qué fila miran este. Todos, los últimos. ¿Sí la ven? ¿Ven este que está acá? Todos. Y ya ustedes casi no lo ven. A ver, en una fila donde ya no lo vean, que me digan. De atrás también. Y hasta a mí se me perdió. Aquí está otro, ¿eh? ¿Quiénes no lo ven? Bueno, pero yo diría los 3 son puntos, porque este que está acá me retiro 1 kilómetro, 2 kilómetros y ya no lo veo. Entonces eso es darle la pelotita para que él la pruebe. Ese es un punto. Decir que un punto es intersección de 2 rectas es meterse en un verdadero problema. Porque si un punto es una intersección de 2 rectas, entonces, ¿qué es una recta?
Pues una recta es un conjunto de puntos, pero entonces el definido está en el definiendo y hay problemas. Es más o menos lo que sucede con algunos diccionarios que dice un burro es un asno. Vamos a buscar que es un asno, y donde es un asno, dice un asno es un burro. Entonces comienzan a dar vueltas, ¿verdad? No funciona. Entonces los objetos no definidos de la matemática, ¿cuáles son? Este es el primero. Punto. Hay otro antes que es conjunto, punto, pareja ordenada, pertenencia, y hay uno que casi no se usa, que es sí se usa, pero casi no lo enseña, ¿verdad? Interestar. Ok. Estos son cinco elementos no definidos para hacer la matemática. Y se comienza desde luego con la geometría. Ya de ahí siguen los entes derivados, los resultados, las reglas del juego, etcétera, etcétera. Me voy a pasar más abajo porque esto ya habíamos platicado un rato. Habíamos dicho que la matemática es un lenguaje de las ciencias y las artes, es una ciencia formal. Y voy a colapsar esto porque si no, no puedo ver lo que está abajo. Vamos a hablar de algunos matemáticos antiguos. Siempre han habido matemáticos, siempre, ¿verdad? Y cada vez más. Tenemos una reunión de matemáticos una vez cada 4 años, como el campeonato mundial o como las olimpiadas, ¿verdad? Y nos reunimos y cada vez somos más, ¿verdad? En la última reunión que yo estuve hace como 6 años, llegamos aproximadamente unos 5,000. Desde luego no nos conocemos todos, ¿verdad? Pero uno va a buscar a sus cuates. Entonces, y en la antigüedad había también bastantes, ¿verdad? Vamos a referirnos a algunos de ellos. En primer lugar, tenemos aquí al más antiguo que yo puse, 582 años a 507 antes de Cristo, es decir, hace 2508, casi 2600 años, ¿verdad? Han oído hablar de Pitágoras de Samos. Este señor era así, bueno, en primer lugar era un viajero, ¿verdad? Viajaba por todas partes. Estuvo en todo el mundo conocido en esa época. En la parte del Asia y parte del África, ¿verdad? Parte de Europa también. Este señor, que por cierto que no habían fotógrafos todavía, entonces no quedó más remedio que irnos a conseguir una imagen de esta naturaleza, ¿verdad? Pero como todos pensaban, y en la actualidad todavía hay gente que dice: ¡sí! ¿Y usted es matemático? ¡Qué barbaridad! Sí, soy matemático, ¿verdad? Entonces él se escondía mucho, viajaba solo, y comenzaron a ver algunas personas que lo siguieron. Entonces hizo una especie como de grupo religioso. El único problema es que todos los que entraban a ese grupo religioso tenían la pena de que si salían y hablaban de lo que estaban haciendo adentro, los mataban. No entiendo por qué, pero así lo hacían, ¿verdad? Entonces, fue indiscutiblemente uno de los grandes matemáticos de la antigüedad. Aquí hay unas cuestiones que no las voy a leer todas. Su nombre, Pitágoras, nació en 580, falleció en 510. De eso sí se tiene bastante certeza. Hay algunos como Euclides que no se sabe, porque ya van a ver ustedes lo complicado que era Euclides, ¿verdad? Él hacía metafísica, música, matemática, ética y política. Lo interesante es que hay muchas cosas de esas que están muy relacionadas. Uno por lo regular relaciona mucho la matemática con la física, ¿sí? Pero la física es fáctica, al igual que la biología. Es fáctica, es de hechos.
En cambio, la matemática no es fáctica. No se agarran objetos para hacer matemática. Para hacer matemática uno lo que necesita es un lugar tranquilo, papel y lápiz o un buen pizarrón, y ya, es lo que se necesita, no es mucho, ¿verdad? En cambio un físico necesita termómetros, necesita todas las cosas que ustedes saben, ¿verdad? O van a saber en el transcurso de su carrera. Vamos a pasar a este otro, que es un personaje interesante. Todos ustedes han oído hablar, es lo único que se oye hablar de Pitágoras, del triángulo de Pitágoras, y todos lo conocen, ¿sí? ¿Qué dice el triángulo de Pitágoras? A ver, los compañeritos que están atrás, porque los últimos serán los primeros. A ver, cuéntenme. Todos ustedes saben lo que es el triángulo de Pitágoras. ¿Qué es el triángulo de Pitágoras? ¿A qué se refiere? No, usted es el último. Atrás de usted no hay ninguno. Es que le digo a usted y usted a ver si está tras otro. Usted es el último, está pegado a la pared. A ver, ayúdenle por ahí atrás, pues sóplenle. Se aceptan soplidos. No puedo creer que alguien no levante la mano y vea, el triángulo de Pitágoras dice tal cosa. A ver, señorita. A ver, señor. Ayúdenos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. El triángulo de Pitágoras lo que dice es lo que nos dijo su compañero, que si yo tengo un triángulo rectángulo acá y construyo un cuadrado acá que tiene por lado esto que le llamamos hipotenusa, esto le vamos a llamar A, entonces el área de esto es A cuadrado, y construyo un triángulo, un rectángulo, un cuadrado acá cuyo lado es B, entonces este cuadrado tiene como área B cuadrado. Y si yo construyo un cuadrado acá cuyo lado es C, este tiene el área de esto es C cuadrado. Y como dijo su compañero, entonces el triángulo lo que dice es que el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos, que así se llaman estos que están acá. ¿Sí? Ahí está. Es lo que conocemos de Pitágoras, ¿verdad? Todos lo saben, estoy seguro que todos lo saben. Lo saben desde hace muchos años, ¿verdad? Con toda seguridad. Bueno, vamos con Euclides. Les decía que Euclides me interesa porque es un personaje que más adelante les voy a contar. Hubo un grupo de matemáticos que lo siguió. Esto sí no sé de dónde salió, pero hay una como fotografía de él, ¿verdad? Y más bien parece santo, ¿verdad? Lo interesante es que es el griego y nació en el 300, no se sabe cuándo, pero vivió en muchos lugares también, igual que Pitágoras, ¿verdad? Fue después de Pitágoras. Estuve en Alejandría, casi todos pasaban por ahí, porque ahí estaba, ustedes se acuerdan que en Alejandría estaba, ya en esa época, había colección de papiros y todo eso, era una biblioteca que más adelante, ustedes saben qué pasó, ¿verdad? Se quemó, no, la quemaron, ¿verdad? La quemaron, bueno. Entonces casi todos pasaban por ahí porque era un lugar donde había mucho que leer, ¿verdad? Egipto, Proclo, y lo consideran como uno de los últimos filósofos que vivió alrededor de 450. ¿Por qué dicen alrededor? No, y en, porque no se sabe todavía si Euclides era una persona o eran varias personas, o un grupo de personas tomó el nombre de Euclides, que había sido un general antiguo de Grecia,
Y alrededor de ese nombre, esas gentes hicieron un grupo y se llamaban Euclides. Los elementos de Euclides, que son 13 libros, recogen una serie de documentos sobre geometría, que es la geometría plana, ¿verdad? Aquí dice: Euclides es un personaje histórico que escribió los elementos. Esta es una de las posibilidades, porque no se ha determinado exactamente la fecha de su nacimiento y no se ha encontrado documentos que se puedan decir que escribió él, porque la mayoría de los documentos de los 13 libros de los elementos de geometría tienen diferente letra. Solo que él hubiera escrito unos así, otros así, y otros así, y otros así. Pero todos tienen diferente letra, ¿verdad? Y estilo de letra. La otra es que Euclides fue el líder de un equipo de matemáticas que trabajaba en Alejandría. Y otro es que las obras completas fueron escritos por un grupo de matemáticos, ¿sí?, que tomó el nombre de Euclides, un personaje histórico. No se sabe exactamente si existió o no. Pero más recientemente hubo una copia de esto. Y ya lo vamos a platicar, lo vamos a ver. Vamos a colapsar esto y vamos a seguir con el otro, que es Arquímedes. Todos ustedes conocen a Arquímedes, ¿sí? ¿Qué conocen de Arquímedes? Cuéntenme, pues. Pero de veras, que quisiera que me ayudaran con lo que estamos hablando. Levanten la mano y me dicen lo que saben de él. A ver, cuéntenme, por favor. De oro y otro metal, ¿verdad? Oro y otro metal. Muy bien, muy bien. Bueno, todos ustedes se deben de acordar que él fue el que dijo Eureka cuando se metió al baño y se dio cuenta que de la tina se había salido cierta cantidad de agua. ¿Cuál es la relación de la cantidad de agua que se salió y él? El peso de la cantidad de agua que se salió era igual al peso de él. Y entonces ahí resolvió el problema, ¿verdad?, que usted dice, de la corona. En función del peso de la corona y del agua que se salía, que es un principio de física famoso, ¿verdad? Es famosísimo. Arquímedes es de Sicilia, ¿verdad? Es famoso porque, bueno, por muchas razones, pero entre ellas, aquí hay una gran descripción, ¿verdad? Era geómetra. Descubrió su principio de Arquímedes, del que nos acaba de hablar su compañero ahorita. La cuadratura del círculo. Siempre se preguntaban, ¿habrá un círculo que tenga la misma área que un cuadrado? Y pasaron años. A veces le dicen a uno: oh, estás buscando la cuadratura del círculo, ¿verdad? Y así es, porque los irracionales no los manejaban todavía. Y como no manejaban los números reales, entonces ese era un problema sumamente serio, ¿verdad? La cuadratura del círculo. En ingeniería se dice que en cierto momento los griegos se acercaron a Siracusa, en Sicilia, con sus naves. Iban a conquistar Siracusa. Y el señor que se mantenía así tranquilito, haciendo cosas en la arena, por cierto, no dejó papeles escritos, pero hacía cosas en la arena, y algunas personas pues tomaron nota de eso. Pero iban llegando las naves, y cuando iban llegando, cada vez que una nave pasaba por un lado, se incendiaba. Se iba acercando al puerto. Pasaba por un lado y se incendiaba. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que con una serie de espejos, él concentró la luz del sol sobre un punto donde iban a pasar las naves, y cuando pasaban, las velas se incendiaban. Ustedes saben que uno puede asar salchichas con espejos, ¿verdad? Puede agarrar espejos, darle una forma determinada y pone su salchicha y se tuesta. Pues él lo que hizo no fue una salchicha, sino que hizo salchicha los que iban en los barcos, ¿verdad? Y incendió toda una flota de barcos. Es decir, era un tipo genial, indiscutiblemente, ¿verdad? Muy bien.
Vamos a cerrar y vamos a hablar de Hipatía, porque entre las mujeres también han habido matemáticos, y los vamos a ir viendo por lo menos una en cada espacio, ¿verdad? No es, a pesar de que a través del tiempo a las mujeres se les ha sacado de lo que hacen los hombres, pero ahora hasta fútbol juegan, ¿verdad? Y ya las he visto luchar también y boxear y toda la cosa. Bueno, pero esta Hipatía era de Alejandría. Dicen que era una mujer muy bella, ¿verdad? Que era una mujer muy bella. Y lo interesante de ella es que era hija de matemático. Y su mamá parece que trabajaba en astronomía y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero el aerómetro, que ustedes lo deben de conocer, y el astrolabio, que lo deben de conocer también. El astrolabio es el que les servía a los marinos para orientarse, para decir dónde estaban, ¿verdad? Ella fue la que lo hizo, la que lo construyó. Hay unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones diofánticas sobre las cónicas. Las cónicas son aquellas que se pueden sacar de un cono. ¿Cuáles son las cónicas? El círculo, la elipse, la parábola, la hipérbola y dos rectas. Muy bien, así es. Ahí dice que era el símbolo ideal para los griegos porque era sabia, bella, tenía un pensamiento filosófico impresionante. A los 45 años ella no se quiso trasladar a una religión que llegó en esa época a donde ella vivía, y entonces unos fanáticos de una iglesia, de la iglesia de San Cirilo, por cierto, parece que la mataron de forma sumamente desagradable, ¿verdad? Porque decían que se estaba metiendo en cosas de los hombres, y resulta que los monjes eran hombres